tardes, hermanos. Dios les bendiga. Les saludamos nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Para que la palabra del Señor sea compartida y pues también disfrutando de un clima hermoso que Dios nos da. Amén. Así que vamos a empezar orando. Yo le invito a que nos acompañe en esta oración. Bendito Dios que moras en los cielos, te damos gracias por tus bendiciones, Padre. Gracias porque tú has sido con nosotros y con nuestra familia. Y te presentamos este tiempo, Dios, en que se va a compartir tu palabra. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, Padre, que tú dirijas la vida de tu siervo José Manuel y que tu palabra pueda fluir, Dios mío, esa revelación tuya en el nombre de Jesús. Te pedimos por nuestros hermanos que se están conectando ya y los que todavía van, Dios mío, a conectarse, que sus vidas sean bendecidas, sean fortalecidas, sean edificados, Señor, y que tu palabra traiga esa bendición a sus vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Dios me lo bendiga en esta tarde. Vamos a continuar con el tema que hemos estado compartiendo, que hemos titulado Descenso y Ascenso, y que hemos dicho pues que es necesario descender para poder ascender. Y entonces hemos estado hablando que descender significa humillarse. Fíjese bien que no es lo mismo ser humillado que humillarse voluntariamente. El Señor nos dice a nosotros, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, que nosotros nos humillemos delante del Señor voluntariamente. Pero en caso de que nuestro orgullo, ¿verdad?, nos impida reconocer nuestros pecados y buscarlo y servirle, entonces va a llegar el momento en que Dios va a tener que ocupar algunos instrumentos, algunas circunstancias para humillarnos. Y hermanos, yo le aseguro que no es lo mismo llamarlo que verlo venir, diría alguien por ahí. Entonces, humillarse voluntariamente es descender, renunciar, hermanos, a nuestros derechos, hablando, ¿verdad? Carnalmente, a nuestros deseos, a nuestra vida misma, para que entonces ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. De manera que si descendemos, entonces el Señor, estamos más bien en una condición en la que el Señor podrá tomarnos y llevarnos con Él. Y podremos ser aprobados. No importa cuántos sean nuestros errores en el ayer, no importa cuántos sean nuestros pecados, entonces seremos aprobados y seremos tenidos por dignos de escapar de la gran tribulación. Seremos arrebatados, seremos novia o será usted pues novia en las bodas del Cordero. Entonces hemos estado hablamos la primera, el domingo hablamos acerca del descenso y ascenso de Rebeca, y también hablamos el martes, hablamos de la segunda parte, ¿verdad? Del descenso y el ascenso de Rebeca. Y usted lo puede escuchar, hermanos, en nuestra página de Facebook, en Ministerios Viva la Familia. Y también ya para el miércoles estuvimos hablando del descenso y ascenso de Elías. Entonces, hermanos, para ascender, para subir en el arrebatamiento de la iglesia, que es una enseñanza bíblica, hermanos, no es un invento, sino que Cristo viene otra vez y viene por su iglesia, por su amada, viene por su novia, y entonces para ser tenidos por dignos de ser arrebatados, para que usted sea digno de llegar a ser novia en las bodas del Cordero, se requiere, amado hermano, que descendamos. Hay que descender, hay que humillarse. El que se humilla será exaltado.
mas el que se exalta será humillado. Entonces hoy vamos a hablar del descenso y el ascenso de Ruth. La Biblia nos habla acerca de una familia que vivía, hermanos, en Belén de Judá. Y dice la Biblia que esa familia eh, se fueron de Belén, de la región de Judá, se fueron a vivir al país de Moab, porque allí sí había comida. El esposo se llamaba Elimelech, la esposa se llamaba Noemí, y los hijos se llamaban Malón y Quilión. Entonces, dice la Biblia que poco tiempo después de haber llegado a Moab, Elimelech, o sea, el esposo de Noemí, murió. Así que Noemí y sus hijos se quedaron solos. Pasó el tiempo y Malón y Quilión se casaron con muchachas de ese país, muchachas moabitas. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra Ruth. Entonces pasaron unos 10 años y murieron Malón y Quilión, por lo que Noemí quedó desamparada sin hijos y sin marido. Entonces un día Noemí supo que Dios había bendecido al país de Israel dándole abundantes cosechas. Y entonces ella hizo el propósito de regresar a Belén de Judá. Pero dice la Biblia, amados hermanos, que cuando Noemí se despidió de ellas con un beso, entonces Orfa y Ruth empezaron a llorar y Orfa sí se despidió de su suegra, pero Ruth no se quiso despedir de Noemí, sino que se quedó al lado de Noemí. Y cuando Noemí le dijo a Ruth que se fuera, le dijo: tu cuñada ya regresó a su pueblo y a su Dios, vete con ella. Pero Ruth le contestó: no me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas, iré. A donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aquí encontramos, amados hermanos, una mujer de convicción, una mujer que no le dio la espalda a su suegra cuando más la necesitaba o en la soledad de su suegra. De manera que esta mujer Ruth era una mujer de buen corazón. Y en esta declaración de Ruth capítulo 1 verso 16, donde dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, allí ella de alguna manera está aceptando y reconociendo o haciendo una confesión de fe, en la que ella está aceptando al Dios de Noemí, que es el Dios de todos los dioses, el Rey de los reyes, Jehová, el Dios de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra. De manera pues que esas dos mujeres, tanto Noemí como Ruth, regresan a las tierras de Israel. Pero ahí, hermanos, empiezan a ocurrir muchas cosas, de manera que las dos están solas. Ya Noemí era una mujer avanzada en edad, pero Ruth todavía estaba joven. Y entonces habría que conseguir tenía que rehacer su vida. Pero para poder rehacerla, su suegra estaba de acuerdo. Ella quería que hiciera un hogar y que tuviera un lugar de reposo. Ella quería que Ruth se casara. Y yo quiero decirle que ahí hay una figura, ¿verdad? Hay ¿cómo le diré? Hay una revelación. Ruth representa a la iglesia de Cristo. Y la iglesia, hermanos, es llamada para casarse. Es llamada para estar en las bodas del Cordero. De manera que llegamos a Ruth capítulo 3, verso 3. Y la Biblia, las Américas, dice: lávate, pues, úngete y ponte tu mejor vestido y desciende y baja a la era. La era de vos.
y no es pleonasmo, ¿verdad? Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y dice Ruth capítulo 3, verso 6, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Mire qué interesante que Ruth, hermanos, hace todo lo que su suegra le había mandado. Entonces, para que Ruth dejara su luto, su tristeza, su dolor por su viudez, tenía que hallar marido que la redimiera y que quisiera casarse con ella. Y para ello tuvo que obedecer indicaciones y descender a la era de Booz, quien es figura que representa a Jesucristo. Es importante porque, mire, era necesario que Ruth descendiera, pero antes de descender, o para que se viera que Ruth verdaderamente estaba descendiendo, tenía que hacer otras cosas. Y las vamos a enumerar. Ruth capítulo 3, verso 3, dice que su suegra le dijo, lávate. ¿Qué tenía que hacer? Lavarse. Número 2, úngete. Número 3, vístete. Número 4, desciende. Entonces, hermanos, son 4 cosas que tiene que hacer Ruth. Y son 4 cosas que tiene que hacer usted para que pueda, hermanos, ascender e irse con el Señor. Primero, lavarse. Segundo, ungirse. Tercero, vestirse. Y cuarto, descender. Me gustaría que ahí en lo que está escribiendo la hermana Olga Lidia, ¿verdad?, que me está ayudando, pusiera estos 4 puntos para que se le graben a los hermanos allá, que son 4, ¿verdad? Lo repito, lavarse, ungirse, vestirse y descender. 4 puntos que vamos a analizar en esta noche, ¿ok? Entonces comenzamos, hermano, ¿verdad? Porque en la Biblia, pues, encontramos, hermanos, que para descender esta mujer llamada Ruth tenía que hacer esas 4 cosas. Tenía que lavarse, ungirse, vestirse y descender para entonces poder casarse. Fíjese lo que le estoy diciendo. Entonces comenzamos. Número 1, lavarse. El diccionario de la Real Academia Española dice que lavarse es limpiarse con agua u otro líquido. Mire bien que lavarse no es solamente o no es exclusivamente con agua. Puede ser con cualquier otro líquido. También es purificarse, quitarse un defecto, una mancha o un descrédito. Y el diccionario Strong, aquí en el diccionario bíblico que nos da algunas palabras en griego y en hebreo, nos dice que la palabra lavarse, hermanos, es lavar el todo o una parte de algo. Es bañarse, es limpiarse. Entonces, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, ya aplicando esta palabra a nuestras vidas, es que tenemos que lavarnos. En la Biblia, amados hermanos, en la Biblia hay algunas formas de lavarse. Y lavarse tiene que ver con limpiarse, con purificarse. Todos hemos tenido fallas, todos tenemos defectos, todos tenemos impurezas, todos hemos tenido manchas, hermanos. Todos en algún momento hemos sido desacreditados por nuestra propia conducta. Entonces, amados hermanos, lavarse es el primer punto, ¿verdad? Entonces son lavarse, ungirse, vestirse y descender. Comenzamos entonces con lavarse. Hermanos, hay varias formas de lavarse. Primero, con sangre. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, en su verso 5, hermanos, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos
y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces tenemos que lavarnos nuestros pecados con su sangre. Esto implica, hermanos, reconocer nuestros pecados. Esto implica, hermanos, que nosotros estamos entendiendo que solos no podemos lavar nuestros pecados. Entonces la suegra de Ruth, Noemí, le dice a Ruth, lávate. Para que puedas casarte tienes que lavarte. Para que puedas ascender, para que puedas ser arrebatado, para que puedas ir a las bodas del Cordero, tienes que lavarte, mi hermano. Hermana, tiene usted que lavarse en la sangre del Cordero de Dios. Y lo dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Hebreos 9:22 nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o no hay perdón de pecados. Pero escuchen lo que dice y léalo conmigo si tiene su Biblia ahí. Hebreos 9:22 dice, y casi todo. Ese casi tiene una implicación, hermano. Casi todo es purificado según la ley con sangre, pero ese casi significa que no todo es purificado con sangre. No solamente nos lavamos con sangre, con la sangre de Cristo, hermano. La sangre de Cristo tiene poder y la sangre de Cristo nos limpia, hermanos, de nuestros pecados, pero no todo es lavado con sangre. Ahora vamos a ver entonces cómo está eso, hermano. Que también en la Biblia hay que lavarse con agua, pero eso es simbólico, ¿verdad? ¿Qué representa el agua? Hermanos, la palabra, el agua, perdón, representa la palabra de Dios. El agua representa el bautismo. El agua representa la administración para los sacerdotes que somos los hijos de Dios. Por ejemplo, en lo que hablamos o llamamos el tabernáculo de Moisés, había un lavacro que era el lavacro de bronce. Y el bronce representa juicio, hermanos. El bronce tiene que ver con juicio. Y Éxodo 30:18 dice, harás también una pila de bronce con su base de bronce para el lavatorio. O sea, para que los sacerdotes se lavaran en ella. Y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Fíjese dónde estaba ubicado el lavacro de bronce, la pila de bronce. Estaba entre el altar donde se ofrecían los sacrificios, donde se derramaba la sangre de las ovejas, de los corderos, hermanos, y el tabernáculo de reunión. En medio estaba el lavacro. Quiere decir que después de lavarse con la sangre de Cristo, nosotros tenemos que mantenernos lavando con la palabra del Señor. Y es una bendición, hermano, que usted esté escuchando la palabra de Dios, hermano, porque eso significa, ¿verdad?, que esta palabra está purificándole, está limpiándole en el nombre del Señor. Éxodo 30:19 dice, y con ella se lavarán las manos y los pies a Aarón y sus hijos. Quiere decir, hermanos, que la palabra del Señor lava nuestras manos, es decir, nuestras acciones malas son lavadas, hermanos, con la palabra del Señor. Y nuestros pies, nuestro andar, las cosas que se nos pegan en el diario vivir, hermanos, nosotros tenemos que limpiarnos con la palabra. Ir a la palabra del Señor y mirar, hermanos, en ella que es, porque mire, resulta que esa pila, ese lavacro era de bronce y para hacerlo, hermanos, en aquel tiempo fue hecho con espejos, los espejos de las mujeres. Entonces, cuando alguien se iba a lavar en el lavacro de bronce, se miraba su figura
De manera que cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nos miramos a nosotros mismos y entonces encontramos impurezas, imperfecciones, suciedades, hermanos, porque cuando leemos la palabra del Señor, hermanos, y nos damos cuenta que nos dice cosas que nosotros hemos fallado. No tenemos más que pedirle perdón al Señor y lavarnos con esa agua que tiene poder. El Señor dijo: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el Señor dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la palabra del Señor, hermanos, nos limpia, nos purifica. Va lavándonos día con día, hermanos, de nuestras impurezas. Así que la palabra nos limpia. San Lucas 17:12, voy a leerle del 12 al 14. Y mire, dice: y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. La lepra es símbolo del pecado. 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Voy a repetir eso. Cuando él los vio, les dijo, oiga eso, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Ahora, aquí no vemos a Jesús orando por ellos, poniéndoles la mano, no los ungió, no les echó agua, no les puso sangre, nada. Bueno, ¿qué fue lo que limpió a estos hombres? Porque dice, cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Fueron limpiados de la lepra. Y acuérdense que estamos hablando de lavarnos. ¿Qué los limpió? ¿Qué los lavó de la lepra? Aquí, hermano, fue la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor nos limpia del pecado. ¿Cuál es tu pecado? La palabra de Dios, hermanos, escúchala, léela, estúdiala, escudriñala, créela, atesórala, porque hay una fuente de limpieza en ella. Y también el agua, hermanos, representa el bautismo. Si usted no se ha bautizado, necesita bautizarse. Hechos capítulo 2, verso 38 dice: y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo, hermanos, aunque es simbólico, es un acto espiritual. Y es una de las ordenanzas que la palabra del Señor, hermanos, nos enseña. El bautismo es necesario. Si usted no está bautizado, perdón lo que voy a decir, exíjale al pastor que le bautice. Que se vea que usted está interesado en bautizarse. Ahora, estamos hablando pues que no solamente hay que lavarse con sangre, sino también con agua. Pero también dice la Biblia, con leche y aceite. Pero estamos hablando espiritualmente, hermano. No se me vaya a echar una caja de leche Lala. Sino que dice la Biblia en Job capítulo 29, verso 6. Cuando lavaba yo mis pasos con leche. Hermanos, la leche representa la doctrina. La leche representa, hermanos, el discipulado, la enseñanza. Porque el discipulado, hermanos, ayuda a que limpie sus primeros pasos los hermanos que vienen de fuera. Hermanos, en el discipulado los hermanos aprenden a orar y a dejar de pedir, ¿verdad?, de manera equivocada. En el discipulado, hermanos, la gente aprende que si vienen viviendo, vamos a decirlo así, ¿cómo se llama cuando alguien no está casado?
viene en unión libre. Por medio del discipulado aprenden que deben casarse. Por eso dice, cuando lavaba yo mis pasos con leche, con doctrina, y la piedra me derramaba ríos de aceite. Entonces necesitamos ser lavados en nuestros pies, nuestro andar, hermanos, con la doctrina, con la enseñanza, con el discipulado. Pero los ríos de aceite, hermanos, tienen que ver con el Espíritu Santo. La palabra de Dios para todos dice, me lavaba los pies con leche y las rocas destilaban aceite de oliva para mí. Entonces necesitamos lavarnos. La doctrina es importante. Exíjale otra vez el pastor, ay, perdón, Señor, pero exíjale a su pastor que le doctrine, que le disipule, que le enseñe. Pero pastor, es que ahorita mire, estamos en la pandemia, estamos en cuarentena, no se puede salir. Hermano, nosotros como maestros tenemos que hacer, mire, tenemos que hacer cuadernillos y escribir material y se lo llevamos a los niños hasta su casa o hasta su escuela para que ellos estudien y no pierdan el año. No diga que no se puede, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no solamente debemos lavar nuestros pasos con leche o nuestros pies con leche, también nuestros ojos, para que podamos ver como Cristo ve. Cantares 5:12 dice, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche. ¿Cómo le hago, hermano? Fíjese que mis ojos, hasta visco me pongo, porque, hermano, me gusta ver todavía pornografía, me gusta ver la mujer del vecino, me gusta ver cosas que no debo ver, pastor. ¿Qué hago? Bueno, aquí también la doctrina entra en acción. El discipulado, hermano, va lavando, va limpiando tus ojos y tus pies. Amén. Entonces, la Biblia dice, pues, que Noemí mandó a Ruth que se lavara. Y ya le dije 3 cosas. Se lava uno con sangre, la sangre de Cristo. Se lava uno con el agua, que es la palabra del Señor. Se lava uno con leche y con aceite. Mire, y también con la Santa Cena. La Santa Cena, hermano, ahorita vamos a explicar esto. Dice Génesis 49:11, en la Reina Valera 1960. Él ata a la vid su pollino y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras. Lava en vino sus vestiduras y en la sangre de las uvas su manto. Aquí está hablando, hermano, es de manera figurada, simbólicamente hablando de la Santa Cena. La Santa Cena, hermanos, no es un galardón para los que se portan excelentemente y son religiosos, ¿verdad? Y que pasan hasta el frente porque dicen, yo no he pecado y yo no he cometido errores. La Santa Cena no es un galardón, hermano. La Santa Cena es una ministración que purifica. Entonces, hermanos, tenemos que participar de la Santa Cena. La iglesia debe lavarse con la sangre de Cristo, con la palabra del Señor. Debe bautizarse. La iglesia, hermanos, debe lavar sus pies y sus ojos con leche. Debe lavar, hermanos, también su cabeza con aceite. Debe participar de la Santa Cena, que es una ministración de purificación. La iglesia, hermanos, debe lavarse también con lágrimas, mire. La Biblia dice en San Lucas 7:38, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas
empezó a lavar los pies del Señor con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Hermanos, esta mujer había sido prostituta, pero estaba arrepentida. El arrepentimiento es importante para el perdón de nuestros pecados. El arrepentimiento es importante para, hermanos, para ser limpiado de nuestros pecados. Hay gente que no quiere reconocer sus pecados. No sé por qué, ¿verdad? Porque, hermanos, todos en esta vida hemos cometido errores y pecados y no lo hemos cometido en el ayer. Muchos hemos cometido hoy mismo y deberíamos reconocerlos. Esta mujer que había sido prostituta, ahora estaba llorando detrás de Cristo a sus pies, con lágrimas de arrepentimiento genuino, verdadero. Y dice la Biblia que todavía los que estaban a su alrededor, incluyendo a Simón el fariseo, porque estaban en la casa de un tal Simón que era fariseo, que era religioso, y cuando vio que aquella mujer lloraba y sus lágrimas regaban los pies del Señor y que secaba sus pies con el cabello, hermanos, y besaba sus pies y los ungía con perfume, Simón decía, si este fuera profeta de verdad, supiera qué tipo de mujer es la que le está besando los pies. Hermano, y en San Lucas 7:44 el Señor se voltea hacia donde está la mujer y le dijo a Simón, el fariseo, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta, o sea, a la que tú dices, esta prostituta, ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Simón, no me diste beso, mas esta, desde que entré, esta, la que tú llamas ramera, no ha cesado de besar mis pies. Simón, cuando entré a tu casa no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta, a la que tú llamas que es una cualquiera, ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, Simón, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquí lo que el Señor está diciendo, hermanos, una de las cosas que el Señor dice es que aquella mujer con sus lágrimas estaba demostrando arrepentimiento. Con sus acciones estaba demostrando que estaba arrepentida y sus pecados fueron perdonados. Mientras que aquel que creía que no tenía tantos pecados como aquella cualquiera, porque así hacemos muchos, hermanos, señalamos a las mujeres y a los hombres que han pecado tantas veces y decimos son la peor calaña, no deberían ni siquiera de entrar en la iglesia, no sé qué hacen ahí pidiéndole perdón al Señor, pero mire, aquí encontramos, hermanos, que las lágrimas de arrepentimiento pueden lavar nuestros pecados. El Señor al mirarlos limpia nuestros pecados. Así que hay que lavarnos. Necesitamos lavarnos. También se lavamos con hisopo. Dice Salmo 51, verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Pero está diciendo purifícame. Hermanos, el hisopo no son los cotonetes, hermanos. El hisopo era una planta de flores blancas y pequeñas, de tallos verdosos y de aroma fragante con sabor parecido a la menta, que muchas veces es usada como especias, como condimentos y para uso medicinal. En la Biblia se narra que el hisopo se utilizaba para la ceremonia de la celebración de la Pascua, hermanos. Por sus características medicinales también era usado como sustancia para limpieza de los leprosos. Y mire que ahí está pues la aplicación y ahí está la revelación, hermano.
porque una persona leprosa es alguien que ha pecado. Y el hisopo se usaba para limpiar a los leprosos. E incluso, hermanos, para la ceremonia de purificación de hombres y cosas que hubieran tocado a algún muerto. Esa planta del hisopo fue un símbolo de pureza para limpiar el corazón del pueblo de Israel y crear una nueva alianza, hermanos. Entonces, lo que dijo David es: purifícame con hisopo, yo soy un leproso. Purifícame, Señor. Límpiame. Lávame. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que lavarnos. Tenemos que lavarnos y eso tiene que ver con humildad. Porque las personas humildes, hermanos, reconocen que han pecado. El que encubre sus pecados no va a ser exaltado. El que encubre sus pecados no va a ascender. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta va a alcanzar la misericordia de Dios y va a ser arrebatado, mi hermano. Entonces, lo primero que hay que hacer es lavarse. Segundo, hay que ungirse. Y ungirse, hermanos, según el diccionario Strong, viene de la palabra suc, como esa bebida que es suco, pero sin la O, suc. Y dice el diccionario, hermanos, Strong, usted lo puede encontrar esa palabra en el numeral H5480. H5480. Y dice que esa palabra ungirse es embadurnar. No él va a adornar, sino embadurnar. Y embadurnar es frotar, recubrir, bañar con aceite. Miren, qué interesante, hermano. Ungirse es bañarse con aceite. Ungirse es ponerse también perfume, un aceite perfumado. Ser vertido con perfume. Y esto representa, hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo, hermanos, no puede sacársele copia. ¿Se está bautizado o sencillamente no se está bautizado? Y si no está usted bautizado, necesita bautizarse. Es una necesidad. Sin el bautismo en el Espíritu Santo no se puede hacer la obra que el Señor mandó a hacer a la iglesia. Sin la unción no hay poder. La unción, sin el ungimiento del Espíritu Santo, no hay dones del Espíritu. Hermanos, ¿quién más grande que el Señor? Y el Señor fue ungido con el Espíritu Santo. Cuando comenzó su ministerio, él tuvo que ser ungido con el Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, verso 1 dice: Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y Jordán es el que desciende. Tuvo que descender hasta el Jordán el Señor para poder ser lleno del Espíritu Santo. Mucha gente, hermanos, piensa que no necesita el bautismo con el Espíritu Santo. Hay iglesias y hay pastores y hay maestros y hay institutos donde ya se enseña que no es necesario el bautismo con el Espíritu Santo. Con que tengas una licenciatura o tengas una licenciatura en teología o una licenciatura en psicología, en sociología, con eso es suficiente para que tú puedas ayudar a otros. No. El Señor fue bautizado con el Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, mis hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo es importante. Y dice Hechos 2:17, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El Señor va a derramar su espíritu y lo está haciendo ya sobre toda carne. Es decir, no va a haber unos sí y otros no. El Señor quiere derramar su espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.
Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Entonces el Espíritu Santo va a hacer que profeticen, que vean visiones, que tengan sueños, que profeticen los siervos y las siervas. Entonces, amados hermanos, el ungirse es importante. Ya usted fue lavado con la sangre de Cristo y está siendo lavado con la palabra del Señor. Ahora necesita el bautismo con el Espíritu Santo. Tiene que buscarlo. Tiene que pedirlo porque es una promesa. Hechos 2:39 dice, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Entonces no es si queremos, es necesario para ser arrebatado. Y eso no se compra, hermanos. Eso se pide y se cree. San Lucas 24:49 dice, y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Entonces es una promesa del Señor. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y Dios lo va a hacer, pero usted y yo debemos creerlo. Hace muchos años atrás, y quizá haciendo un poquito de cuentas, hace unos 30 años o 31 años, yo escuché esta palabra y el Señor me tocó mi corazón y empecé a pedirle y cada vez que predicaba el pastor yo pasaba al frente para que oraran por mí porque yo quería el bautismo en el Espíritu Santo. Llegaba a la casa y abría el cuarto y me metía en el cuarto y doblaba mis rodillas diciéndole, Señor, yo quiero el bautismo con el Espíritu Santo. Y cuando había una actividad, yo llegaba hasta el frente, llegaba un predicador, yo llegaba hasta el frente, póngame la mano, ore por mí, yo quiero el bautismo con el Espíritu Santo, porque es una promesa del Señor. Hasta que el Espíritu Santo, hermanos, me bautizó y comencé a hablar en otras lenguas y entonces comencé a profetizar esa noche. Hermanos, dice el Señor en San Lucas 24:49, he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. No se puede enviar a nadie si no es bautizado con el Espíritu Santo. No importa si es letrado, no importa si ha ido a las universidades, no importa, hermano, si tiene pico de oro, me refiero a que habla bonito. No, se necesita el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Entonces el Espíritu Santo el bautismo en el Espíritu Santo es un investimiento de poder desde lo alto. Y dice la Biblia, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Entonces vas a predicar y vas a hablar la palabra con autoridad. Y autoridad, hermanos, no es quedarse afónico y predicando ¿cómo diré? A gritos, sino que la unción del Espíritu Santo, hermanos, va a estar sobre ti y la gente va a escuchar la palabra y va a ser impactados, porque la palabra del Señor va con la unción del Espíritu Santo. Entonces, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en casa, en Jerusalén, pues, en toda Judea, con los parientes, en Samaria, con los vecinos, en tu comunidad, en tu ciudad, en tu pueblo y hasta los confines de la tierra. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es para la iglesia. El bautismo en el Espíritu Santo, amados hermanos, es para el pueblo del Señor, es para aquellos que quieren cumplir con la gran comisión porque son la iglesia de Cristo.
Y también, hermanos, si alguien quiere alguien quiere casarse, alguien quiere irse con el Señor a las bodas del Cordero, hermanos, tendrá que lavarse y tendrá que ungirse. Eso está en Ruth capítulo 3, verso 3. Lávate y úngete, dice. Y luego dice, y ponte tu mejor vestido. Ponte un vestido de gala. Hermanos, vestirse es tener cobertura, primeramente espiritual, pero también una cobertura, hermanos, visible, hablando de, hermanos, de reconocer un pastor, no varios pastores, sino reconocer autoridad. El que no ve en su pastor su autoridad, esa persona no está vestido. Esa persona está desnudo. Ser parte del cuerpo de Cristo, participar en una congregación, sujetarse, hermanos. No se puede entrar a las bodas del Cordero sin cobertura. No se puede ir a las bodas del Cordero, hermanos, si no está usted vestido espiritualmente, hermanos, y hablando de la cobertura de tener pastor. Mire, le voy a recordar algo. Recuerde que hubo alguien que entró a las bodas sin estar vestido de bodas. Isaías capítulo 49, verso 18, dice la Biblia al día: alza tus ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen y vienen hacia ti. Tan cierto como yo vivo, afirma el Señor, a todos ellos los usarás como adorno, los lucirás en tu vestido de novia. La iglesia debe vestirse de novia. Dice San Mateo 22:11, cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. No estaba vestido de boda, hermano. Y dice San Mateo 22:12, amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadlo de pies y manos y echadlo afuera, a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Hermanos, los que no quieran vestirse, los que no quieran, amados hermanos, los que no quieran tener un pastor, porque hay gente que es errante, andan de iglesia en iglesia, hermanos, no se ubican. En un año tienen un pastor, otro año tienen otro pastor, y hermanos, esas personas, dice la Biblia, que son errantes. No se establecen. Y se necesita vestirse, tener cobertura, hermanos. Cobertura espiritual. Ahora, este amigo que estaba en las bodas, hermanos, no estaba vestido de bodas. Es necesario que si usted quiere ser parte del arrebatamiento, comience a lavar sus vestiduras. Únjase con el perfume del bautismo en el Espíritu Santo. Vístase, cúbrase, tenga cobertura espiritual, tenga un pastor, congréguese en una iglesia, para que usted, hermano, sea vestido, sea revestido. Mire, le voy a decir una cosa. Aquí la Biblia dice que a este hombre que no estaba vestido de vestiduras, hermanos, con el traje de boda, perdón, lo ataron de pies y manos y lo echaron afuera a la oscuridad donde había llanto y rechinar de dientes. ¿Y eso qué significa, hermanos? Significa que el que no esté vestido de boda va a ser echado a la gran tribulación. Apocalipsis 7:13 lo confirma. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido?
Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, el que no esté lavado, hermanos, el que no esté ungido, el que no esté vestido, el que no tenga la cobertura, el traje de boda, hermanos, va a ser echado, hermanos, va a ser llevado pues a la tribulación y a la gran tribulación, donde va a tener que lavar sus vestiduras y va a tener que ponerse la vestidura. Y es que mucha gente, hermanos, le gusta las emociones fuertes. Hay gente que le está diciendo, mira, es necesario que llegues a una iglesia. Es necesario que tengas un pastor. Ah, no, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo no necesito llegar a una iglesia para creer en el Señor. Ok, está bien, hágalo como usted quiere. Dice la Biblia que hay gente que es sabia en su propia opinión, pero la Biblia dice que usted debe tener vestidos de boda. Y eso habla de las acciones justas de los santos, las acciones rectas. Y mire, le voy a decir una cosa, el que tenga cobertura espiritual aquí va a ser vestido de vestiduras celestiales. Segunda de Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces el que sea vestido aquí con coberturas espirituales, tiene un pastor espiritual que lo cubre, que le enseña, que lo va preparando poco a poco, ¿verdad? Y lo va, hermanos, capacitando para que el día que se toque la trompeta, él pueda volar, pueda ir a las bodas del Cordero. Hermanos, ese día que se toque la trompeta, hermanos, y que pase por el juicio o el tribunal de Cristo, hermanos míos, ahí dice la Biblia que entonces serán arrebatados y van a ser revestidos de una habitación celestial. Se les va a dar vestiduras celestiales. Segunda de Corintios 5:3 dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Hay gente, hermanos, que anda desnudo espiritualmente. No tienen pastor, no tienen cobertura. Dicen que el Señor es su pastor, pero el Señor dijo, el que les recibe a ustedes, ministros, me recibe a mí, dijo el Señor Jesucristo. Entonces hay gente que no quiere recibir a un pastor, no quiere tener pastor, porque no se quiere sujetar a nadie, porque su orgullo es demasiado. Entonces no pueden descender, no se pueden humillar de manera, hermanos, que no van a poder tampoco ascender. Porque para ascender es necesario descender primero. Segunda de Corintios 5:4 dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces es necesario vestirse. También es necesario, hermanos, ya dijimos que son 4 puntos: lavarse, ungirse, vestirse y descender. 4 cosas importantes. Hermanos, los que descienden se humillan voluntariamente, renuncian a la vida terrenal o carnal y pueden pedir casarse con el Cordero. La Biblia dice que Noemí le dijo a Ruth, ve, lávate, úngete, vístete y desciende a la era de Booz y pídele que se case contigo. Yo le quiero decir algo, hermano. Si usted es cristiano, dígale, Señor, yo quiero casarme. Yo quiero casarme contigo. Yo quiero estar en las bodas del Cordero, pues estamos hablando en sentido figurado, mi hermano. Yo quiero irme a las bodas del Cordero. Quiero estar allí, Señor. Porque mire, mientras en el cielo sean las bodas del Cordero, aquí en la tierra va a haber gran tribulación
tribulación y gran tribulación. Así que yo prefiero las bodas del Cordero. ¿Y usted? Dice la Biblia que Ruth descendió, Ruth se humilló y pidió casarse. Ruth 9, porque mire hermano, antes de seguir, para mí, yo siempre he pensado que una mujer le diga al hombre, ¿sabe qué? Quiero casarme. Es como humillarse la mujer. Es como que la mujer ya le urge casarse, ¿verdad? No quiere quedarse a vestir o a forrar Biblia, diría alguien, ¿verdad? Entonces, hay personas, yo pienso que es una manera de humillarse. Una mujer que se humilla de esa manera, pues el hombre la ve como que, bueno, ¿y esta qué le pasa? Pero la iglesia debe pedir casarse. Usted debe pedirle al Señor, Señor, yo quiero estar en las bodas del Cordero. Ruth capítulo 3, verso 9, después de que Ruth descendió y Boaz le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, porque por cuanto eres pariente cercano. Mire, le dijo, extiende pues tu manto sobre tu sierva. Es decir, cúbreme, quiero casarme contigo. Era una manera de pedir matrimonio. En el tiempo de hoy las mujeres ya también piden matrimonio, man. He visto mujeres de rodillas entregando el anillo al hombre porque están enamoradas. Entonces, si usted está enamorado de Cristo, humíllese, doble sus rodillas y dígale, Señor, yo quiero estar en las bodas del Cordero. Yo quiero no ser nada más invitado a las bodas del Cordero. Yo quiero casarme. Hermanos, Ruth se lavó, o sea, se bañó. Ruth se ungió, se echó aceite perfumado. Ruth se vistió con un vestido de gala, vestido de boda. Y Ruth se humilló, descendió voluntariamente. ¿Y sabe qué cosa pasa, hermano? Que Ruth sí se casó. La boda de Ruth y Boaz. Ruth capítulo 4 verso 13 dice, Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dijo, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Hermanos y hermanas, Ruth llegó a ser la dueña de todos los campos de Boaz. Ruth tuvo descendencia de Boaz. Ruth fue contada en la genealogía de Jesucristo, nuestro Salvador. Ruth, hermanos, era una extranjera. Ruth era pagana. Ruth era una moabita. Pero Ruth, hermanos, se lavó en la sangre de Cristo. Ruth, hermanos, se lavó. Ruth se ungió. Ruth se vistió, hermanos, y Ruth se humilló. No importa cuál sea tu condición. Ruth, hermanos, de ser una viuda, se convirtió en la esposa de Boaz, que es, hermanos, figura de Jesucristo. Así que, hermanos, el que se humilla va a ser exaltado. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando sea el tiempo, el Señor os exalte. No hay otro camino, hermano. Tenemos que humillarnos. Así que yo le invito a que esta noche usted le diga al Señor, Señor, yo quiero casarme contigo. Yo quiero ser parte de la novia. Yo quiero ser de ese grupo de redimidos que forman la iglesia de Cristo, la novia de Cristo. Pero Señor, mi orgullo es demasiado, Señor, ayúdame, perdóname, cámbiame. Puede decírselo. Arrepiéntase, cambie de mentalidad, hermano. Eso es arrepentimiento.
Es necesario humillarnos. Una cosa, hermanos, es estar parado en la roca que es Cristo, y otra cosa es que la roca nos caiga encima. Porque si nos cae encima nos va a desmenuzar, nos va a despedazar. Pero si nosotros nos humillamos, el Señor nos va a poner sobre la roca. Y entonces, hermanos, seremos bendecidos. Seremos llevados con el Señor. Seremos, mis hermanos, seremos aprobados. Es importante. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, yo te suplico que tu palabra haga lo que tiene que hacer. Que esta palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral sea de gran bendición, Señor, para muchos. Dios mío, prepara tu iglesia y prepáranos a nosotros, tus ministros, para ese momento. Ayúdanos para vivir una vida en humildad delante de ti. Por favor, perdónanos, porque hemos pecado muchas veces, en hechos, en palabras, en pensamientos, en acciones, en actitudes, de muchas formas, Señor. Y yo quiero irme contigo. Yo, como heraldo, no quiero ser descalificado, Señor. Quiero ser aprobado. Yo te ruego que tu pueblo, la iglesia que me has dado a pastorear, sea aprobada. Que aquellos que escuchan tu palabra sean aprobados. Que aquellos, Señor, que escuchan esta palabra sean ministrados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, yo le invito pues para que busquemos del Señor y le sirvamos y podamos nosotros, hermanos, estar con Él por la eternidad. 4 cosas vimos hoy. Lávate, úngete, vístete, cúbrete pues y humíllate delante del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.